Continuando con el repaso de aquellos aspectos del derecho de familia más trascendentes, es importante que ustedes recuerden o repasen los estatutos económicos que es posible concebir dentro del ámbito matrimonial. En definitiva, el régimen matrimonial es aquel estatuto jurídico que reglamenta las relaciones pecuniarias de los cónyuges entre sí y en sus relaciones con terceros. Constituyen características de los regímenes matrimoniales los siguientes. Primero, la multiplicidad, es decir, son más de uno. Sociedad conyugal, separación de bienes, participación en los gananciales. Y segunda característica, la mutabilidad. ¿Qué implica ello? Ello implica que los regímenes matrimoniales son sustituibles durante la vigencia del matrimonio. ¿Qué podemos decir sobre esto? Que los cónyuges son libres para transitar de la sociedad conyugal a la separación de bienes, de la sociedad conyugal a la participación en los gananciales, de la separación de bienes a la participación en los gananciales, o de la participación en los gananciales a la separación de bienes. En primer lugar, vamos a repasar algo sobre sociedad conyugal. Podemos decir que la sociedad conyugal es aquella sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio y a falta de un pacto en contrario. Este es un régimen patrimonial del matrimonio legal y supletorio. Legal porque lo regula la ley y supletorio porque si las partes no adoptan ninguno de los otros dos, este es el régimen que va a regir las relaciones económicas de los cónyuges entre sí y en sus relaciones con terceros. El patrimonio, en materia de sociedad conyugal, ustedes tienen que saber que la idea es la concepción al interés, perdón, al interior de la relación económica familiar de la existencia de tres haberes: el haber social, el haber propio del marido y el haber propio de la mujer. Dentro de las características digamos, de la sociedad conyugal es que el marido consolida la administración del haber social, del haber propio de él y del haber propio de la cónyuge. ¿Quién administra la sociedad conyugal? Acá tenemos que distinguir administración ordinaria de administración extraordinaria. La administración ordinaria de la sociedad conyugal, conforme el mandato legal del artículo 1749 del Código Civil, es aquella que le corresponde al marido, con las limitaciones que se establecen en las capitulaciones matrimoniales y con las limitaciones que se establecen en la propia normativa. ¿Cuáles son estas limitaciones? Bueno, las limitaciones suponen la concurrencia de la mujer autorizando ciertos actos y contratos, entre los cuales podemos mencionar: uno, la venta voluntaria de bienes raíces, el gravamen voluntario de bienes raíces sociales, el arrendamiento o la cesión de la tenencia de bienes raíces sociales por más de 5 años si son urbanos y por más de 8 si son rústicos. El otorgamiento de cauciones personales para garantizar obligaciones de terceros, avales, digamos, fianza o codeuda solidaria, etcétera, etcétera. En todos estos casos, la mujer tiene que autorizar. La autorización de la mujer tiene que ser específica, tiene que ser solemne, tiene que ser dada personalmente o por mandato y tiene que ser claramente previa. Si la mujer se niega a otorgar la autorización o bien se encuentra esta impedida, el artículo 1749 del Código Civil
regula el procedimiento en materia de autorización judicial supletoria, ya sea por negativa de la mujer o bien por impedimento. En el caso que sea la mujer quien se niegue a otorgar la autorización y esta negativa sea sin justo motivo, el tribunal es quien va a conceder la autorización para que el marido pueda realizar el acto que corresponda. Lo importante acá es que a la mujer se le tiene que dar la posibilidad de que exponga las razones por las cuales está manifestando su disconformidad con el acto o contrato. Es decir, y por lo tanto el juez solo va a resolver con conocimiento de causa, o sea, previo a haberla escuchado. Lo importante aquí es lo siguiente, que este es un acto jurídico claramente controversial y es un acto jurídico que el tribunal va a tener que resolver con los elementos de convicción que las partes les proporcionen. Segundo lugar, también el juez puede autorizar al marido cuando estemos frente a una mujer que sea menor de edad, una mujer que haya caído en estado de demencia, no siendo necesaria la interdicción. Se requiere ausencia real o aparente, y que de todo ello se siga un perjuicio con la demora. ¿Qué pasa con aquellos actos o contratos respecto a los cuales la mujer no los autorizó? Bueno, la regla general es la nulidad relativa, esto es, la sanción legal establecida por la falta u omisión de aquellos requisitos exigidos por la ley en consideración al estado o calidad de las personas que lo ejecutan o acuerdan. Sin embargo, la sanción de la nulidad relativa es una sanción de carácter, general, pero no es la única, por cuanto hacen excepción a esta regla general las siguientes situaciones. Primero, en materia de arrendamiento o la cesión de la tenencia de un bien raíz por más de los plazos previstos por el legislador, la sanción en ese caso es la inoponibilidad de los contratos por sobre los plazos máximos permitidos por la legislación. Y segundo, cuando el marido se constituye naval, fiador o codeudor solidario para garantizar obligaciones de terceros y no obtiene la autorización de la mujer, él no compromete los bienes sociales, sino que solamente compromete sus bienes propios. La sociedad conyugal se va a disolver, entre otras causales, por la muerte natural de uno de los cónyuges, por el decreto que concede la posesión provisoria definitiva de los bienes del cónyuge desaparecido, por sentencia de separación judicial, por sentencia de separación de bienes, por declaración de nulidad de matrimonio, por sentencia que declara el divorcio, por el pacto de participación a los gananciales y finalmente por el pacto de separación de bienes. Estas causales del artículo 1764 las podemos agrupar en dos. Aquellas en que la sociedad conyugal se disuelve por vía de consecuencia, por haberse extinguido el matrimonio, o aquellas causales en que solo se disuelve o se extingue la sociedad conyugal, permaneciendo el matrimonio. ¿Qué efectos se producen a la disolución de la sociedad conyugal? Primero, se genera entre los cónyuges, o entre los excónyuges, o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido, una comunidad, es decir, un estado de indivisión. Dos, queda fijado irrevocablemente el activo y pasivo social. Cesa el derecho de goce que la sociedad conyugal tenía sobre los bienes de la mujer. Se debe proceder a la liquidación de la sociedad conyugal. Y la mujer que no hubiera renunciado a los gananciales en las capitulaciones matrimoniales puede hacerlo en este minuto. Dentro del ámbito de los bienes o dentro del ámbito de la sociedad conyugal, es útil recordar un subrégimen económico que existe al interior de la sociedad conyugal respecto de la mujer trabajadora.
Y este es el estudio del estatuto de lo que se llama los bienes reservados de la mujer casada, conocido, digamos, coloquialmente como el patrimonio reservado o del artículo 150. Para estar en presencia del patrimonio reservado a la mujer casada, se hace necesario cumplir con los siguientes requisitos. 1. Que trabaje la mujer. 2. Que el trabajo sea remunerado. 3. Que lo realice durante la vigencia de la sociedad conyugal. Y finalmente, que se trate de un trabajo separado del marido. Trabajo de la mujer. La única fuente de los bienes reservados es el trabajo de la mujer. Los bienes que la mujer adquiere por otra vía, por ejemplo una herencia, no ingresan al patrimonio reservado, sino que van a ingresar al haber propio. El trabajo tiene que ser remunerado. Puede ser un trabajo permanente, puede ser un trabajo accidental, puede ser un trabajo agrícola, un trabajo industrial, un trabajo comercial, un trabajo profesional, un trabajo lícito, un trabajo ilícito, un trabajo público, un trabajo privado. No hay límite a este respecto. El trabajo debe desarrollarse durante la vigencia de la sociedad conyugal. Es decir, el derecho a percibir la contraprestación económica debe haberse realizado durante la vigencia de la sociedad conyugal. Y este trabajo claramente ha de ser separado de su marido. Ahora, no hay ningún impedimento que la mujer tenga patrimonio separado si ambos dependen de un mismo empleador. Aquí lo importante es que el trabajo sea separado. Aquí, a ver, no hay patrimonio reservado si estamos en presencia de colaboración. Colaboración, insisto, desde un punto de vista, de un punto de vista económico. Pero nada impide que dos personas casadas que sean profesores y que trabajen en la misma escuela tengan patrimonio reservado, porque puede haber colaboración profesional, pero en ningún caso hay una colaboración económica, porque el empleador de ambos o es un sostenedor privado o es el Estado a través de la Corporación de Educación Municipal respectiva. No hay ningún problema, por ejemplo, que dos personas que prestan servicio en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en Investigaciones de Chile, estando casadas, ¿cierto?, puedan en algún minuto prestarse algún nivel de colaboración. ¿Por qué? Porque su empleador, en el fondo, es el Estado de Chile. Lo que la ley no quiere es que en el fondo la mujer esté supeditada al marido, o sea, porque eso evidentemente hace desaparecer esta idea de patrimonio reservado o privado, digamos. Con eso es suficiente que lo tengan claro por ahora. El segundo de los regímenes matrimoniales es el de separación de bienes. ¿Cómo lo podemos definir? Diciendo, mire, aquel que evitando la reunión de los patrimonios de los cónyuges, los desliga entre sí totalmente o bien en parte, conservando en tal caso cada cónyuge los derechos de uso, goce y disposición. La separación de bienes puede ser, según su fuente, puede ser legal, puede ser judicial o puede ser convencional. Y según su extensión, puede ser total o parcial. Y si tuviéramos que conjugar ambas clasificaciones, vamos a decir que la separación legal puede ser total o parcial, la judicial siempre total y la convencional total o parcial. Separación legal de bienes. Primero que nada, separación legal total. ¿Cuáles son los casos? 1. Cuando se ha dictado sentencia de separación judicial conforme a la ley de matrimonio civil. 2. Tratándose de las personas casadas en el extranjero, según lo estatuye el artículo 135, inciso segundo del Código Civil. Separación legal parcial, los casos son 2. A. Artículo 150, patrimonio reservado a la mujer casada.
Y 2, artículo 166. Eso tiene, digamos, tiene que ver cuando a la mujer casada se le hace una donación o se le deja una herencia o legado con la condición de que las cosas donadas, heredadas o legadas no sean administradas por el marido y todo ello sea aceptado por la mujer. Bueno, respecto a esos bienes donados, heredados o legados, digamos, la mujer va a ser mirada, considerada como separada de bienes. La separación judicial de bienes es aquel régimen que nace en virtud de una sentencia judicial ejecutoriada por demanda entablada por la mujer fundada en alguna de las causales que dispone la ley. ¿Cuáles son estas causales? 1. Si la mujer no quisiere tomar sobre sí la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, ni someterse a la dirección de un curador. 2. Si el cónyuge obligado al pago de pensiones de alimentos a favor del otro o en el de sus hijos comunes hubiere sido apremiado por 2 veces. 3. La insolvencia del marido. 4. La administración fraudulenta del marido. 5. El mal estado de los negocios del marido. 6. Si el marido por su culpa no cumple con las obligaciones que le imponen los artículos 131 y 134, socorro, ayuda, fidelidad, etc. Si el marido incurre en alguna causal de separación judicial, ley de matrimonio civil. 8. La ausencia injustificada del marido por más de un año. Y 9. La separación de hecho sin mediar ausencia. Esta última, para que lo tengan claro, basta con un día de separación. Separación convencional de bienes. Se puede pactar antes del matrimonio en las capitulaciones matrimoniales. 2. Se puede pactar en las capitulaciones matrimoniales celebradas en el acto del matrimonio. Y también se puede pactar durante el matrimonio. ¿Y quiénes pueden hacer esta sustitución? Los cónyuges mayores de edad que se encontraren casados en régimen de sociedad conyugal o separación o de participación en los gananciales pueden convenir la separación total. La separación convencional puede ser parcial o puede ser total. Separación convencional parcial tiene lugar en 2 casos. 1. Si en las capitulaciones se hubiera estipulado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes. Y 2. Si en las capitulaciones matrimoniales se estipula que la mujer dispondrá libremente de una suma de dinero o de una pensión periódica. En cambio, la separación convencional es total, con el denominado pacto del artículo 1723. ¿Qué objeto tiene este pacto? Bueno, poder pasar de sociedad conyugal a separación total de bienes, de sociedad conyugal a participación en los gananciales, de separación de bienes a participación en los gananciales y de participación en los gananciales a separación total de bienes. ¿Quiénes pueden suscribir el pacto? Únicamente los cónyuges mayores de edad. Ustedes deben saber que las personas pueden casarse entre los 16 y 18 años, pero para ello deben contar con la autorización de ciertas y determinadas personas. ¿Qué caracteres tiene el pacto? Solemne. No puede perjudicar los derechos de terceros. Es un pacto irrevocable y no está sujeto ni es susceptible a condición, plazo o modo. En cuanto al requisito 1, o característica 1, perdón, el tema que es de que sea solemne. ¿Qué significa esto? Debe otorgarse por escritura pública. Esta escritura pública debe subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial y todo ello debe practicarse dentro del plazo fatal e improrrogable de 30 días, contado desde la fecha de la escritura. Hay que tener en consideración que esta subinscripción no es un requisito de oponibilidad, sino que es una solemnidad del pacto. No puede perjudicar los derechos de terceros. Y aquí se ha discutido cuál es la sanción si llegase a perjudicar los intereses de terceros y se ha concluido que aquí estamos frente a una inoponibilidad de fondo. En tercer lugar, es un pacto irrevocable, o sea, no cabe el arrepentimiento. Y finalmente, no puede quedar sujeto a ninguna condición, plazo o modo. Bien, con ello entonces damos por terminado
los regímenes matrimoniales. Muchas gracias.